tener una muy, muy buena formación, porque lo que vamos a estar, lo que estamos entregando es para que tengamos una buena formación y así también, de manera coherente, como hemos dicho varias veces, los motivos por qué creemos en Dios, en la iglesia, en la Sagrada Escritura. Un católico ignorante es un protestante seguro, ¿ya? Para que lo tengamos bien claro eso. Son frases que nos decían ahí cuando estábamos formando. Un católico ignorante es un protestante seguro, ¿ya? Y cualquier cosa que escuchemos, que nos digan, y que a veces uno cae en eso y dice, a lo mejor tiene razón, a lo mejor es verdad, a lo mejor la iglesia se equivocó, a lo mejor la palabra de Dios como palabra revelada está equivocada. Y eso nos pasa cuando tenemos una formación que a lo mejor no ha sido la adecuada, si bien la tenemos, pero tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, en lo que la iglesia nos va diciendo. Igual que la vez anterior, la bienvenida a todos, de a poquito se van a ir integrando, vamos a ir avanzando en este apéndice de esta formación que se llama San Juan, que vimos que era importante también hacerlo, no tan solo quedarnos con lo que ya sabemos de los sinópticos, hubo detalles que quizás para algunos fueron novedosos en los sinópticos, quizás ya lo sabíamos o hemos profundizado un poquito más, y lo que hemos estado haciendo ya desde el lunes es sobre la formación en cuanto al Evangelio de San Juan. ¿Quién se anima a hacer la oración, estimados? Yo, Patricia. Patricia, vamos, dele nomás, con mucha fe, nos apoyamos en tu fe y hacemos oración como comunidad. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar y la facilidad para aprender. Santo Tomás de Aquino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, profesor, adelante nomás. Sí, hemos ido avanzando con lo de San Juan y es bonito rezar antes de comenzar el estudio porque, como hemos dicho varias veces, no es un estudio cualquiera. Yo aquí no estoy enseñando ni ciencia, ni física, ni química, ni lenguaje, ni matemática, nada. Lo que estamos estudiando es un estudio profundo de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, de cómo se gestó, cómo se dio, y con eso sin duda alguna fuimos entrando elementos que tienen que ver con la historia, porque la historia de la iglesia está muy unida, íntimamente ligada a la historia de la humanidad, y cómo este proceso histórico lineal también ha sido muy importante para comprender la historia de la iglesia, y con ello nuestra formación como iglesia, la misión que tenemos, etcétera, etcétera, y lo cual ustedes manejan muy bien. Así que recordemos, lo que estudiamos aquí no es cualquier cosa, no es una casualidad que estemos aquí, sino que lo que nos ha convocado es el estudio de la palabra. Avancemos, Claudio, por favor. Ahí fuimos avanzando, avancemos esa parte. Fuimos viendo ahí lo importante, lo que es, esa parte en la que nos quedamos un poquito más concentrados en la clase anterior, de lo que es el Evangelio, que como lo dice muy bien ese gráfico, no son escritos meramente biográficos, si bien está íntimamente ligado a la biografía, a la historia, como decíamos recién, es más que eso, son testimonios de fe, ¿ya? Son testimonios de fe. El objetivo de la palabra de Dios no es que sepamos historias bíblicas o historia, como le queramos llamar, tan solamente eso, sino que es mucho más profundo, porque la palabra de Dios, bien sabemos que tenemos el testimonio de fe desde Abraham para adelante, incluso antes también, sin duda, y hasta cuando se formaba la primera comunidad, que eso vamos a ver cuando ya estemos en Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir descubriendo cómo los Hechos de los Apóstoles, que también lo dijimos en la clase anterior, es la experiencia de esta iglesia que nace, la efervescencia, el génesis, el germen que nace
con las plenas comunidades, ¿ya? Entonces, el Evangelio son testimonios de fe que pretenden invitar a creer en Dios, proclamar su Evangelio y anunciar a Jesucristo, que esa es la misión que tenemos todos los que estemos bautizados. Yo creo que los que estamos aquí conectados, que me marca mi 61, estamos todos bautizados. Y el bautismo, cuando nos van a nuestras comunidades, nuestras parroquias, capillas, a solicitar el bautismo, no es tan solo que lo que hay que enseñar ahí en la catequesis prebautismal, no es un trámite de una pertenencia jurídica a la iglesia. No porque yo estoy bautizado, ya tengo la salvación asegurada o la vida eterna asegurada. No es una agregarse jurídicamente a la iglesia por el bautismo. Si bien es cierto, hay registros y hay una pertenencia que es obvia, es más que eso, el bautismo, ¿ya? Porque tenemos que proclamar la salvación, anunciamos a Jesucristo, y lo que también dijimos en la clase anterior, no nos anunciamos a nosotros mismos, no porque el profe Jorge sea bacán, no, o no porque para quitan ser más bacán, o porque yo trate de ser bacán, no. Porque aquí lo que prima, lo que lleva este núcleo central que tiene esta formación es que todos aprendamos la escritura, lo que es la palabra de Dios, que sepamos estar conscientes de lo que que lo que debemos proclamar es la salvación, y al que hay que anunciar es a Jesucristo y no a nosotros mismos. Creo que eso lo sabemos bien, y que el Evangelio es la buena noticia. Queremos descubrir o redescubrir qué significa el concepto de Evangelio, es buena noticia. Avanzamos, por favor, estimado Claudio. Ahí vimos que el tema central del Evangelio de Juan, lo que significa, ¿ya? Es un relato de la vida y la enseñanza de Jesús, ¿ya? Tiene una mirada muy particular, Juan, distinta a los sinópticos, ya que muestra a Dios con su humanidad, amando a su único hijo, mandando a su único hijo como a redimir al mundo. Y el único redentor que tenemos es Jesucristo, no hay otro. Que otros se crean Salvador, ese otro cuento. Pero el único que nos salva al mundo entero, a ti y a mí, es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro. ¿Por qué? Porque la vida eterna nos viene de Él, no de una persona X, no. En una persona X quizás pueda haber sido nuestro mentor, que nos motivó y nos llevó a la iglesia y fuimos catequistas y estudiamos y nos preparamos, etcétera, etcétera. Sino aquí el núcleo, como decíamos recién, es conocer a Jesucristo. Y lo que damos a conocer es Jesucristo, ¿ya? Avancemos, Cristian. Recordemos que esto es una retroalimentación. Retroalimentación, la hemos dicho otras veces, es volver así de manera rápida, pero consciente de lo que hemos ido viendo con San Juan, ¿ya? Y lo que decíamos recién, que el Evangelio de Juan es más teológico y simbólico en su característica. Juan utiliza un lenguaje poético y metafórico para transmitir su enseñanza sobre la vida y el ministerio de Jesús. Es decir, que Juan, por decirlo de alguna manera más coloquial, corre con colores propios, pero su teología es preciosa, es muy profunda, con un lenguaje poético y metafórico. Es cosa de leer el Evangelio, que nos va mostrando de manera muy poética quién es Jesús, cuál es su misión, cuál es el ministerio de Jesús. El relato de pan de vida, que está en el capítulo 6 de San Juan, es maravilloso, es un lenguaje rico para leer, rico para entender, muy simple, y que también eso nos va a llevar sin duda, que ha sido su experiencia, y también la mía, de enamorarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre nos va a seducir, siempre nos va a decir algo que a lo mejor, ejemplo, el pan de vida, quizás lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído muchas veces, pero cada vez que leemos el ejemplo, el pan de vida, estamos con una situación o un estado espiritual distinto al otro, quizás parecido, pero no el mismo, ¿ya? Por eso la palabra de Dios siempre es viva, es eficaz, como dice San Pablo en la Epístola de los Romanos, siempre es viva y eficaz y tajante como espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios, potente. Así que avancemos, Claudio, ¿ya? ¿Cuál es el contexto histórico? Recordemos que hay un contexto histórico en que los escritores sagrados, los hagiógrafos, van a escribir sus evangelios. Y yo qué decía con el contexto histórico,
seguramente hubieron crisis, persecución, guerras, alguna realidad política, social, religiosa, que fueron envolviendo el escritor sagrado, y con esa realidad que a él le tocó vivir y enfrentar, con esa realidad se escribieron los textos bíblicos, ¿ya? Y una vez hicimos un ejercicio, quizás intentamos pensar un poquito y dijimos, si yo en 2025 escribo un evangelio, por decirle, en el evangelio va a ir reflejado lo que hoy estamos viendo como sociedad en 2025. Guerras, persecuciones, martirios, terremotos, tsunamis, lluvias, nieve, crisis política, crisis social, pandemia, etcétera, etcétera. Y esa realidad que me envuelve a mí o a ti es lo que va sin duda a tener como de fondo el texto que vamos a escribir, ¿ya? Para que nos quede claro. Por eso hay un contexto histórico también en San Juan. Hay una pérdida de la pureza de lo que han ido recibiendo. Imagínense que eso ya se vivió en el año 95, que es la data que tenemos de Juan. Imagínense cómo estamos de contaminados ahora en el 2025, ¿ya? Y ahí cuando hablábamos del relativismo, de las ideologías, de las crisis internas que ha habido en la iglesia, de los pecados que hemos tenido como iglesia, de los delitos que hemos cometido como iglesia, donde hemos faltado al mandamiento, y eso también va hablándonos de cómo también en este tiempo Dios sigue actuando a pesar de nuestra fragilidad humana, a pesar de esta fragilidad como iglesia, porque la iglesia es santa, pero también es pecadora. Santa porque Dios es el que la ha fundado, Él es la causa primera, todo lo que sabemos, y pecadora porque los que estamos aquí conectados, y los que miles de millones que somos bautizados en el mundo entero, tenemos una naturaleza humana débil, frágil, de pecado. Y así también lo tienen los obispos, los curas, las monjitas, los diáconos, los catequistas, es decir, no hay nadie que pueda decir yo no tengo pecado, ¿ya? Quizás en distintas categorías, con distintos énfasis o insistencia o persistencia en un pecado concreto, pero en el fondo todos tenemos una esencia natural, por naturaleza, para la redundancia, al pecado. Tenemos una tendencia a pecar, ¿ya? Como la lucha que tuvo San Pablo, que lo vemos muy bien también dentro de sus cartas, ¿no? Que él queriendo hacer el bien, yo creo que nos pasa a nosotros, se nos presenta otras cosas. Si queremos hacer las cosas buenas, pero se nos presentan las malas y actuamos muy humanamente porque no tenemos 100% el Espíritu Santo adentro, no hemos sido fieles al llamado, quizás no hemos sido fieles a nuestra primera vocación, que es llamada a la santidad, etcétera, etcétera. O quizás a veces con mis modos, mis comportamientos, con mis juicios, etcétera, etcétera, pero también va nublando o va estropeando el plan que Dios puede tener para nosotros, que netamente el plan de Dios que tiene para ti y para mí es un plan para que seamos personas libres, felices y que demos testimonio coherente de nuestra fe, ¿ya? Por eso lo que decíamos, hay una decadencia de la piedad, imagínense, en el año 95 y estamos en el 2025. Yo creo, a mí me gusta mucho aterrizar esto, para que no quede tan solo en el concepto, sino que imagínense, vamos a la fiesta de Andacoyo, tenemos dos lindas procesiones, fiestas religiosas. Aquí en el Limarí tenemos la fiesta de Sotaquipa, hay una mezcolanza de cosas, y ustedes se dan cuenta, ¿ya? Estamos los que vamos de verdad un poquito más conscientes de lo que significa la fiesta religiosa, la piedad popular, que es tan bonita, que es un tesoro invaluable, pero se mezclan otras cosas, ¿ya? El comercio, se venden cosas que tienen algo de santería, las pulseras rojas para que no nos caiga no nos hagan mal de ojo. Y tenemos, nuestra fe es un sincretismo, esa es la palabra, es un sincretismo. Nuestra fe la hemos ido agregando contenidos o elementos que no son propiamente tal del cristianismo, ¿ya? O podemos ir a una iglesia cualquiera y rezamos, pedimos Dios una intercesión, una ayuda, un milagro para nosotros, una ayuda oportuna para nosotros, pero tenemos este sincretismo. Consultamos horóscopo, vemos el tarot, las pulseras rojas, es por decir algo, ¿ya? O voy a ir por ahí que hay un curandero que tiene mucho poder y me va a quitar el dolor de pupo que yo tengo, ¿ya?
Y esa mezcla es la peligrosa, porque en esto de consultar el horóscopo, el mismo tarot, y espero que los que estamos aquí nos estemos metidos en eso, porque aquí lo que queremos muchas veces nos metemos en estas patas de los caballos, es porque queremos saber lo que viene en el futuro, y le tenemos miedo al futuro. Y queremos ver si eso, la Pachamama, muy bien. Y eso va enturbiando lo que es la fe, la pureza de la fe, ¿ya? Y eso también es re peligroso, porque yo puedo tener quizás entablar con Dios una relación más comercial que filial, que como yo como hijo y él como mi papá, sino que Dios, si Dios me ayuda, yo cedo ciertas cosas, pero si Dios no me ayuda, dejo de creer, no voy más a la iglesia. Tengo problema con el cura, no voy más. Con un catequista, no voy más. Y el que te salva a ti, el que me salva a mí, no es el catequista, lo que dije recién, no es el cura, no es el diácono, no es el obispo, y tampoco el papa. Sé que el que no sabe es Jesucristo. La vocación que ellos tienen es maravillosa porque es un servicio en la iglesia. ¿Por qué yo digo esto? Porque a veces pensamos que de ahí nos viene la salvación, y la salvación, como digamos anterior, solamente nos viene por Jesucristo, ¿ya? Para que tengamos súper claro. Y sé que está metido ahí con el horóscopo, el yoga y el reiki, esas cosas, sáquenlas, son fuera de la religión católica, ¿ya? Avancemos, por favor, querido Claudio. Y ahí vemos lo que decíamos recién, cuándo y dónde se escribió el Evangelio de Juan. Ahí vemos las fechas propuestas para su escritura, varían desde el año 60 al año 100. Yo recién coloqué una que era del año 95, pero es el margen que se maneja. Los primeros cristianos del siglo II, ¿ya? Después de Cristo, sugirieron que Juan escribió ese libro en Éfeso, en Asia Menor, actualmente Turquía. Yo un día le hablaba de la geografía bíblica, es tan bonita e interesante porque nos va situando en el mapa. Ustedes saben que Éfeso, como dice ahí, es lo que hoy es Turquía, ¿ya? Es lo que hoy es Turquía. Ahí dice, se sugiere que se escribió el Evangelio de Juan entre el año 60 y el año 100 después de Cristo. ¿Ya? Para que lo tengamos claro. Cada evangelio tiene su periodo de escritura, eso es lo que se maneja, y porque lo tengamos bien clarito. Cada libro también, cada profeta, tiene un periodo dentro de la historia en que se escribió el libro, y luego son los que tienen nuestra Biblia o están dentro de nuestro canon católico, que es distinto al canon protestante, al canon que puede tener otras religiones. Recordemos que nosotros en el canon tenemos 73 libros, si no me equivoco, si no me falla la memoria, y tenemos los deuterocanónicos. Y los deuterocanónicos, yo creo que usted se lo explicó muy bien el padre Cristian, hay otras religiones no lo tienen nomás, ¿ya? Por eso tienen menos libros que nosotros, ¿ya? Avanzamos, por favor. ¿Quién nos enseña el Evangelio de Juan? ¿Quién me puede cooperar con esa? Porque yo ya hablé harto y sería bonito que alguien nos pudiera cooperar ahí. ¿Yo puedo? Rita. Dale, Rita, por favor. Ya, ¿qué nos enseña el Evangelio de San Juan? Ujú. Juan enseña que por medio de la obediencia podemos llegar a conocer a Dios, tener comunión con Él y llegar a ser como Él. En los últimos días surgirán anticristos. El amor del Salvador por nosotros se manifiesta a través de su sacrificio expiatorio. Muy bien, gracias, Rita. Ve lo que lo leyó aquí esta hermana, igual es bien, perdón, apagué la cámara si quieres. Es bien clarificador porque nos va ayudando, ¿ya? Pero ahora leer y después vamos a compartir algunas ideas. Dice Juan enseña que por medio de la obediencia podemos llegar a conocer a Dios. Si estaríamos en un retiro, nos haríamos esta pregunta: ¿soy obediente a lo que Dios me va mostrando? ¿Soy obediente a lo que Dios me revela a través de la Escritura? Y ahí sabemos que la obediencia es muy amplia, ¿no? La obediencia laboral, la obediencia en mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con los que viven conmigo. Soy obediente.
acato lo que Dios me va diciendo o yo sigo de manera testaruda haciendo mi voluntad y no lo que Dios me va hablando, ¿ya? Hay que tener comunión con Él, ¿ya? Él dice, en los últimos días surgirán anticristos, el amor de Dios, el amor del Salvador por nosotros se manifiesta a través de su sacrificio. El único sacrificio que nos ha redimido a nosotros es único, perfecto, sin mancha, único es el que Jesucristo ha hecho por nosotros. ¿Y dónde hizo el sacrificio Jesucristo por nosotros, estimados hermanos? ¿Alguien puede aportar ahí? ¿Dónde hizo el sacrificio? Al En la morir en la cruz. cruz. En la cruz, Muy bien, en la cruz. La cruz es al dar la vida por nosotros en la cruz. en la cruz, súper bien. Ahora Última gotita. apaguen el micrófono. La cruz es el lugar donde Jesucristo hace el sacrificio por nosotros y lo hace de manera voluntaria, ¿ya? Acogiendo lo que Dios, su Padre, le había encomendado para nosotros. Y recordemos aquí que Jesucristo tiene estas dos naturalezas, la humana y la divina, ¿cierto? Y él humanamente sintió como tú y como yo tristeza, angustia, abandono, porque cuando está en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani, ¿cierto? Él humanamente. Pero luego él dice, en el huerto dice, pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿ya? Entonces, el sacrificio perfecto, único, intachable, perfecto, es el de Jesús en la cruz. Antiguamente los profetas hacían sacrificios en el templo, ustedes saben muy bien eso. Y el animalito que se sacrificaba tenía que ser así, perfecto, sin mancha, que tuviera todas esas virtudes, ¿cierto? Y por eso Jesucristo también, porque el verdadero sacrificio, el verdadero cordero, que fue al matadero, ha sido Jesucristo. Y esto que Jesucristo fue el cordero llevado al matadero, yo les dije una vez, es lo que relata el profeta Isaías en los 4 cánticos del siervo. Si tienen el tiempo de hacerlo, si quieren hacer ese regalito, léanlo, porque son preciosos. Yo le dije la otra vez, y ustedes lo saben súper bien, Isaías vivió muchos siglos antes que Jesucristo, y ya hizo esa profecía. Y en el libro de Isaías está el cántico 1, 2, 3 y 4, que son los cánticos del siervo y son maravillosos, ¿ya? Imagínense que Dios no perdonó ni a su propio hijo, lo dice la palabra de Dios, ¿ya? Y recordemos el sacrificio de Abraham, ¿ya? Que iba a sacrificar a su hijo, y Dios, viendo la fe de Abraham, le dice, no lo hagas, detente, y aparece un cordero. Ese ya es una prefigura de Jesucristo, de nuestro Salvador, del Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta que todo tiene una conexión, el Antiguo con el Nuevo Testamento? No podemos dejar afuera el Antiguo Testamento bajo ningún punto de vista, porque a la luz del Antiguo Testamento podemos comprender muy bien lo que es el Nuevo Testamento, ¿ya? Avancemos. Y los anticristos han estado siempre y van a salir siempre, ¿ya? Así Una que, consulta, profesor. dígame. San Juan, usted dice que fue el último evangelista y yo tenía entendido que era Lucas. Estoy confundida. Sí, está confundida. Recordemos, esta es la temática del curso, querida Patricia. Vimos los sinópticos. ¿Cuáles son los sinópticos? ¿Tú me lo puedes decir? Marcos, Mateo y Lucas. Y Juan. Espérame un ratito. De nuevo, ¿cuáles son los evangelistas, los sinópticos? A ver, Mateo, Ya, Marcos y Lucas. ya. Esos son sinópticos. Ahí tenemos los 3 primeros evangelios, ¿cierto? Y yo dije que Juan era el último porque es el 4º evangelio de la Biblia. ¿Ya? Por eso yo he dicho que el evangelio de Juan es el último porque es el 4º evangelio. Ahora, cronológicamente, hay que ver quién es el primero, quién es el último, pero yo lo digo que es el último porque es el 4º evangelio que está en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Ya, gracias. De nada, Patricia. ¿Quién me puede cooperar con la lectura de esta diapositiva? Cualquier pregunta que tengan,
plantéenla, si quieren aportar algo nuevo, háganlo, siéntase con ¿Puedo toda la hacerle una libertad. pregunta yo? Dígame, Valeria. Pero, mire, no sé si está bien lo que voy a plantear, pero es una duda que me apareció con todo lo que hemos visto, pero ¿por qué el desierto es tan importante dentro de la Biblia? Porque aparece en todos lados. Sí. ¿Dónde estuvo esclavo el pueblo de Israel? En el desierto. Para Valeria, para que aprendamos junto con Perdón. la Valeria. Gracias, Pero Ingrid. sí, ¿Dónde estuvo el pueblo de Israel esclavizado? en el desierto, o sea, en Egipto. Ya. Después de estar 400 años esclavizado y que la pasaron fatal, ¿a Ujú. dónde Dios le invita a salir? A ellos. A la tierra prometida, ¿Y por dónde pasaron? por el desierto. Por eso lo pregunto, porque es mucho. Si uno lo empieza a analizar, porque obviamente con todo lo que hemos estado pasando, hemos tenido que ir analizándolo, me di cuenta de eso y dije, a lo mejor estoy puro, no sé, a lo mejor son alucinaciones mías, o realmente, pero me llama mucho la atención. Siempre es el desierto antes y después, como Claro. algo muy clave. Mira, dentro de la Biblia conceptual hay muchos pasajes de los profetas, de todo lo que los libros que tienen la Sagrada Escritura, y hablan del desierto, porque en el desierto cuando Dios saca a Egipto lo lleva a la tierra prometida, como dijiste tú muy bien, pero en el desierto es donde Dios usa esa pedagogía, entre comillas, esa pedagogía para que el pueblo sepa descubrir quién es su Salvador, quién es Dios, y sobre todo lo que ellos tienen en el corazón, en el desierto, ¿ya? Ahora salen del desierto, todos felices, le pasan un montón de acontecimientos, a Moisés lo quisieron matar a cada paso, murmuraban, dudaban de todo, y Dios les fue proveyendo ¿de qué? Abre el mar muerto, lo que ustedes saben, les da la codornices, el maná, vienen los enemigos y lo pueden vencer, ya que eran filisteos, eran gigantes, y entran a la tierra prometida. ¿Qué nos quiere decir todo eso? Yo lo digo súper resumido, ¿qué nos quiere decir eso? De que Dios, el pueblo de Dios, conociendo quién es Dios, va a reír reconociendo que su vida, su fuerza también tiene que ver en la medida que ellos sean fiel a la alianza que Dios ha hecho con ellos como pueblo, ¿ya? Es una parte, por eso es importante el desierto. Oseas, que es uno de los profetas, también habla mucho del desierto. Oseas la pasó fatal con su mujer. Eh, Horrible, ¿ya? Y se tiene que ir al desierto y dice, te llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Es como decirle que como el desierto es como una escuela para que podamos entender. Y ahí el pueblo de Dios, o los personajes bíblicos, van descubriendo quién es Dios, ¿ya? Y sobre todo, vuelvo a repetir, para que el pueblo de Dios, los profetas y nosotros sepamos descubrir qué tenemos en el corazón. ¿Te parece, Valeria? Y también tú y yo hemos tenido momentos de desierto, ¿ya? Sin duda, Patricio, muchas gracias. El desierto es purificación. Lo que hacíamos Mm. recién, para ver dónde está puesto nuestro corazón. Está puesto en Dios. Es Dios mi Dios? ¿O tengo idolatrías? ¿Soy fiel a la palabra? ¿Hago la voluntad de Dios? Lo que decíamos recién, ¿ya? Por eso el desierto es esta escuelita donde vamos aprendiendo, ¿ya? Los santos pasaron un montón de desiertos, de sequedad, de aridez espiritual. Santos, santos, santos de los santos, ¿ya? Tremendos De santos hecho, de la historia, ¿ya? Y con esa experiencia de desierto, de desolación, de angustia, de una sequedad espiritual, después vino un brote del Espíritu Santo y donde se van también ellos descubriendo cómo de Dios era y es y fue para ellos el motor de su existencia, ¿ya? Es un poquito eso, Valeria. Y gracias por compartir, porque quizá alguno tenía la misma duda y que dice, ¿por qué el desierto? Pero como dijo muy bien un hermanito ahí recién, es un periodo de purificación, donde nosotros, para probar dónde tú y yo tenemos puestas nuestras vidas, nuestras seguridades y nuestras esperanzas, ¿ya? Es un poco eso. Carlos recién levantó la mano. Carlos, tú puedes hablar. Carlos Barrera Marín dice ahí. Si quieres cooperar y aportar, bienvenido. Antes que pasemos a leer esta diapositiva.
Bien, ¿qué me puede cooperar entonces con la lectura de esta diapositiva? Ya. Yo había ¿Vale? Ya la Ingrid. Ay, disculpa. Yo había levantado recién Ah, ya. para leer y interrumpí a la señora. Disculpa. ¿Puedo Muy leer? bien. Sí, claro. Ok. Dice, ¿por qué el Evangelio de San Juan no es sinóptico? El libro de San Juan nos relata el Evangelio en una forma muy diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Los sinópticos nos relatan muchos milagros, parábolas y enseñanzas, pero Juan escogió solo 7 milagros, unas cuantas enseñanzas y ni una parábola. Mateo, Marcos y Lucas enfatizan el ministerio de Jesús en Galilea. Muy bien, gracias Ingrid. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos recién, geografía bíblica? Por eso ojalá que cuando tengan la Biblia, vayamos situando en el mapa. La mayoría de las Biblias tienen mapas atrás, en las últimas hojas, y están ilustradas con colores muy bonitos. Porque cuando diga Jesús, ponte lo que leyó aquí esta hermana recién la Ingrid, Lucas enfatiza el misterio de Jesús en Galilea. ¿Dónde está Galilea? Sabemos que está en el norte. Es para que lo vayamos buscando. Éfeso, ¿dónde es Éfeso? Lo que hoy es Turquía. Roma, obviamente está al otro lado de lo que es Tierra Santa, obviamente que en Europa misma, ¿ya? Entonces, es diferente. Yo le hice también acá que, muy bien, hay algunos están presentando algunas justificativos por qué no vienen. Recordemos que dijimos que Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos porque tienen una fuente en común y es la fuente Q que vimos las primeras encuentros que tuvimos nosotros, ¿ya? En cambio, Juan no tiene esa misma fuente, es distinta y tiene su propia estructura, si queremos decir, tiene su propia metodología para escribir, para enseñar y mostrar lo que decíamos recién a Jesús como el Salvador, un lenguaje más poético, más teológico, etcétera, etcétera. Porque Juan no tiene la misma fuente Q que tenían los otros evangelios, los 3 primeros. Ese material a ustedes yo creo que se les ha enviado, ya, si cuando no sepan bien algunas cosas, es consultar lo que ya hemos ido viendo, y quizás algunos ya lo tienen en sus cuadernos de apunte, porque hay una fuente en común, la Q, pero Juan no tiene esa misma fuente, pero porque tiene también su propia teología más profunda, como decíamos recién, ¿ya? La gente dice que Marcos se valió de 7 milagros, unas cuantas enseñanzas y ni una parábola. Pero tiene un texto que es maravilloso, que yo ya se lo adelanté, que es el pan de vida. Y el Evangelio de Juan es genial. Le digo que esos evangelios, los evangelios uno tiene que rezarlos de rodillas, leerlos de rodillas, nos decían cuando yo también, como decía Jorge, recién tuve como en el seminario, y nos decían los profesores, los evangelios y los retiros que teníamos, que eran muy bonitos, decían los evangelios hay que leerlos de rodillas porque es oración, ¿ya? Es una metáfora, como decíamos recién, pero en sí que son tan maravillosos que también el alma se eleva, ¿ya? Porque se eleva hacia el amado, hacia el Creador, hacia el Salvador. Por eso cuando uno lee la palabra de Dios, uno se conmueve, se alegra, tiene esperanza, te motiva, porque el alma nuestra le pertenece a Dios que es Creador. Por eso nos pasan esas emociones o esos sentimientos hacia cuando leemos un texto bíblico. A veces uno dice, oye, este salmo para mí es el más bacán, porque el que más me llega es porque tu alma y la mía se complace en la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿ya? Como decíamos recién, nuestra alma, que ha sido creada por Dios, se deleita cuando escucha hablar de su amado, ¿ya? Yo creo que los que están aquí hemos estado enamorados hasta las patas, sabemos lo que pasa en el corazón cuando el amado o la amada nos miran, cuando nos coquetean, cuando nos dicen cosas bonitas, cuando nos han hecho un regalo bonito, nos estremecemos enteros, porque es una realidad natural del ser humano, el enamorarse, el sentirse correspondido en el amor. Es muy bonito el amor. De ahí brota el matrimonio y la vocación matrimonial.
Imagínense que si nosotros lo sentimos de una manera tan especial y que sentimos que suenan las campanas y que sentimos los violines y que todo es color de rosa, todo es puro arco iris, imaginémonos cómo nuestra alma se complace al escuchar a su amado, a su creador, a través de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que es bonito? Yo siempre digo, lean esto, ahora le voy a decir, lean otro. Hagan usted cuando puedan, no que lo hagan esta noche. Y no sufran cuando yo digo cosas así, porque son regalos que yo les quiero dar nada más, que han sido mi experiencia también con la palabra de Dios. Si pueden leer en un momento de la vida, de la existencia, lean el Cantar de los Cantares, que es maravilloso, que es precioso, porque es la relación esponsal entre el esposo y la esposa, entre lo mismo que quiere decir entre Jesucristo y la iglesia. Es erotismo en escribir el Cantar de los Cantares, esa sensualidad en la descripción que hace del encuentro del amado con la amada, es maravilloso. Y es lo mismo, porque Jesús es el amado y nosotros somos la amada, ¿ya? Somos la amada porque todos somos la amada porque somos parte de la iglesia y la iglesia es femenina, ¿ya? Somos todas las amadas y el amado es Jesucristo. Y como ya hablamos también varias veces cuando nos bautizan, somos parte de esta iglesia que es madre, ¿ya? Que la iglesia como madre en la pila bautismal, los padres de la iglesia son maravillosos, los primeros santos de la iglesia son maravillosos porque dicen que la pila bautismal, donde se bautizan a los nuevos cristianos, es el útero de la iglesia. Aquí las que son damas aquí y han dado a luz, tienen esa experiencia, que en su útero han gestado y que luego dan a luz con sufrimiento, con susto, con sudor y con mucho dolor, sin duda, pero han tenido un hijo. Y dicen los santos de la iglesia de que la pila bautismal de nuestras parroquias, nuestros templos, es el útero de la iglesia donde nacen los nuevos cristianos. Por eso esta relación esponsal, que ojalá que lo puedan acoger esta invitación a leer el Cantar de los Cantares, precioso. Y si aquí hay un Romeo, que de lo que esté conectado y tiene por ahí a su Julieta, recítele, léanle el Cantar de los Cantares a su amada, ¿ya? Yo me acuerdo de mi mamá en sus tiempos mozos ahí con su pareja en esos años, le leía pasajes del Cantar de los Cantares y le sacaba la hoja de la Biblia, eso no lo hagan, y se la regalaba a mi mamá, y mi mamá la tiene hasta el día de hoy en un librito, que él arrancó la hoja y se la entregó, y era el Cantar de los Cantares, es decir, así te amo yo, como este esposo ha amado a la iglesia, y te respeto como el esposo que ama a su esposa, y te prometo fidelidad a los que se han casado, y te prometo fidelidad porque eres el amor de mi vida y no te voy a hacer daño, y te voy a respetar hasta que estemos viejos, teclos, y todos con bastones, arrugados como pasa, hasta ahí te voy a amar, y hasta que la muerte nos separe. Eso es. Se dan cuenta que la palabra de Dios no es leerla por leerla, sino que con la gracia del Espíritu Santo vamos a sacar muchas enseñanzas que Dios quiere que aprendamos, ¿ya? Perdón, se me voy a la bola, pero yo siento que eso es tan bonito recalcarlo y retomarlos, ¿ya? Esta relación esponsal de nosotros como iglesia con el amado que es Jesucristo, y que nuestro amado dio su vida en la cruz y nos redimió el amado a nosotros que somos la amada que es la iglesia. Y no tuvo reserva de nada, se despojó de todo y entregó su vida gratuitamente por la salvación de la humanidad. ¿Se dan cuenta qué bonito? Avancemos, estimado. Perdone que interrumpa, pero esa es mi favorita. Bueno, El Cantar de los Cantares. claro, claro. Me hacía soñar y vijarear. Claro, imagínate que ahí el esposo le relata a su amada: tu pelo es negro como la púrpura, tu ombligo es una ánfora redonda, tus caderas, y empieza así, muy sensual, con mucho erotismo en el buen sentido, digamos, no en ese erotismo que a veces que pensamos nosotros que es cochino, que es sucio, no, en esa sensualidad, en ese erotismo que también es parte del amor, ¿ya?
Y a veces por nuestras antiguas escuelas o lo que hemos aprendido pensamos que el erotismo es malo o que la sensualidad es mala. Ambas son muy buenas porque son fruto también del amor y el fruto de que Dios nos dio también como criatura, como hombre y como mujer. Por eso son bonitas, ¿ya? Ahora, si se nos pela el cable en esa parte, sabemos a quién recurrir. Y también Jesucristo también tiene tanto poder, estimado hermano, que también teniendo a Jesucristo como este amado, como este aliado, hasta la sexualidad se nos ordena, ¿ya? Yo otro día le di una clase a los chicos de tercero o cuarto medio y le decía la importancia del pololeo, de cuidarse, de respetarse, porque la otra persona no es un objeto, y también lo he dicho aquí parece, sino que en la otra persona es persona, tiene dignidad, es hija o hijo de Dios, y yo la respeto como tal, la respeto, la valoro, tomo sus tiempos en cuenta, que no es una cosa así animalesca de llegar a una relación sexual, sino que todo tiene que ser ahí con un diálogo, con una apertura, con una donación, con un respeto absoluto hacia el otro, ¿ya? Y también tenemos que ordenarlo ahí, no tan solo en la idea en la cabeza y meternos en otras cosas, sino que también en lo que es más íntimo de nosotros, que también tiene que ver con nuestra humanidad y que con la sexualidad. Si la sexualidad es maravillosa, pero es que lo más lindo que Dios nos ha regalado como seres vivos, como hombres, como mujeres, es la sexualidad, ¿ya? A no mirarla como un pecado, porque también nos formaron así, que la sexualidad era pecado, ¿ya? Pero tenemos que salir de esa cuadratura y pasar a todo como un don, como una gracia. Ustedes saben muy bien lo que están casados, que gracias a esa donación recíproca en el tálamo nupcial, en esa donación que hay maravillosa, nacen los hijos. Por eso es una joya, es un arte, ¿ya? Porque hay donación, ¿ya? Yo no me dono al otro por donarme o para yo complacerme a mí mismo, sino que en el diálogo, en el respeto, yo me dono al otro o a la otra, porque sé que ahí está el amor, y lo que pueden hacer de ahí también son los hijos, ¿ya? ¿Qué me lee ahí? Que yo me voy a la volar también, Yo, perdón un profesor, poquito, pero... Ya, Antonella, benvenuti. Ixia, soy Ixia. Dice, tenés tantos nombres, niña, por Dios. Ya, No, léenos ahí. estoy con el computador de mi nieta. Súper bien. ¿Cuál es la finalidad del Evangelio de San Juan? El Evangelio de San Juan ofrece la respuesta a la inquietud humana por conocer a Dios y propone a los lectores la contemplación de Jesucristo como único camino válido para llegar a este conocimiento. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Muy bien, gracias, hermana. Se dan cuenta que lo que nos dice aquí es muy preciso, ¿ya? Eh, propone a los lectores, San Juan, propone a los lectores la contemplación de Jesucristo como único camino válido, el camino, la verdad y la vida, que hablábamos en la clase anterior, ¿ya? La contemplación es re importante, ¿ya? Somos de una raza extraña. Incluso en nuestras parroquias corremos ese riesgo, en nuestras comunidades y también los que ejercen algún ministerio, los que tenemos algún cargo que se nos ha confiado para ayudar al pueblo de Dios. Caer en el activismo es lo más peligroso que puede haber. El activismo tiene que estar porque esa acción, si ustedes desmenuzamos la palabra contemplación, podemos comprender muy fácil. Contemplar, pero también es acción. No es solo nuestra actividad pastoral, no debe ser tan solo, o lo que ustedes están aprendiendo en este diplomado, no es tan solo por un conocimiento intelectual para después estar así frenéticamente enseñando a medio mundo. Ojalá sea así, pero junto con eso va la contemplación, donde yo medito, yo me interpelo, sabemos lo que significa la lección divina, que son también otras herramientas bonitas para poder hacerla, porque el primer interpelado por la palabra de Dios, que también lo hemos dicho varias veces, los primeros tenemos que ser nosotros. Yo no voy a buscar un texto bíblico pensando en que, no sé, por la Rosita, que me cae súper bien, este texto para la Rosita. No, yo preparo el momento, preparo mi catequesis, busco un texto bíblico. Recuerden lo que yo le he dicho también un par de veces.
Cuando vayan a sus catequistas, siempre lean un pasaje bíblico, por cortito que sea, léanlo, porque la palabra de Dios nos va a mostrar súper bien y nos muestra claramente cuál es la voluntad de Dios para nosotros, ¿ya? La contemplación es re importante y la acción también. Van las dos cosas de la mano. Recién dije, no caer en el activismo, porque hacemos. Y de repente nos podemos preguntar, eh, preparé, ¿cómo estoy yo? ¿Qué me ha dicho Dios a mí? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy con mi comunidad? ¿Cómo estoy con aquellas que están conmigo en la comunidad? ¿Estoy en paz? ¿Estoy reconciliado? ¿Tengo alguna deuda pendiente? Porque eso es contemplación. Porque si yo me hago esa retroalimentación, una retrospección hacia mí mismo, me va a llevar a decir, hoy tengo que mejorar aquí, tengo que mejorar esto, debo pedir perdón, me debo reconciliar, me debo confesar, debo ir a misa y los sacramentos maravillosos que tenemos. Y desde ahí yo voy y hago la acción, ¿no? Es una acción que es netamente misionera, ¿ya? Yo por qué lo digo, porque a veces en nuestras comunidades tenemos este peligro, activismo crónico, ¿ya? Activismo crónico, y eso hay que irlo erradicando, que sea una misión, ¿ya? De la mano con la contemplación, ¿ya? Y bonito es nadie puede llegar al Padre, lo bien lo hacemos muy bien, y ahí hay un texto que también nos va diciendo dónde está, que es Lucas 14:6. Ese dibujo yo lo encontré genial, lo que sale ahí, porque ustedes se dan cuenta. A ver, ¿quién me puede dar una pequeña interpretación? ¿Qué le dice esa imagen que está ahí? En la diapositiva. Son 3 personas. Trabajo en equipo. Muy bien. ¿Qué más? Es como un engranaje, todo tiene que calzar a la perfección. Muy bien. ¿Qué más? Que son todos jóvenes. Ya. Que todos somos valiosos y que cada uno tiene un rol que permite ayudar y avanzar al otro. Claro. Y el último, ¿quién más nos puede dar una opinión de lo que significa esa imagen que está ahí en la diapositiva? Que aunque estés arriba o estés abajo, igual es necesario. Se dan cuenta que ahí la señorita está en la escalera y todo al servicio, claro, comunidad, muy bien, porque somos comunidad y cada uno con su rol, como decía muy bien la Jenny recién, cada uno tiene su rol, su función, su vocación, todos somos necesarios, muy bien Lilian, y eso es la iglesia. Cuando en la iglesia no es que algunos sean de primera, algunos de segunda, somos todos iguales y esa es la definición que ojalá que se puedan después participar en este taller que queremos hacer sobre la Dei Verbum, que es del Concilio Vaticano II, ahí comprendemos otra vez una teología muy bonita de que todos somos pueblo de Dios, de que aquí no hay de primera ni de segunda ni de tercera, sino que todos somos pueblo de Dios como esa imagen, todos tenemos una misión, todos tenemos una participación, y que no porque el que esté aquí arriba es más, sino que el que está arriba, quizás de alguna manera, por decirlo así, está, pero para el servicio de la iglesia. No porque él sea un semidios, ¿no? Sino que es al servicio. La jerarquía es re importante y la tenemos hasta el día de hoy. Y el Papa Francisco, el Papa Ratzinger, el Juan Pablo II y el que tenemos hoy, el Papa León, son muy claros en que somos un pueblo de Dios y que Dios nos ama a todos por igual, ¿ya? Todos somos importantes, con una vocación específica, y eso es maravilloso porque el Espíritu Santo va suscitando las vocaciones. La vocación de catequista, ahora hay un ministerio que es el ministerio de catequista, y todos somos re importantes. Y esta niña, iba yo, está con una escalera y haciendo su aporte. Así que todos somos importantes, ¿ya? Así que avancemos. Ahí levantó Adis Olivares, se levantó la mano, no sé si quiere hablar. Sí, yo quiero hablar un ratito. Relacionado con ese tema, hay una parte también dentro de los versículos relacionados con lo que es un solo cuerpo y muchos miembros. Y todos los necesitamos. Aquí no podemos ser islas. La idea es que seamos un conjunto en unión, en servicio del Señor.
porque eso se da, en la realidad no se da, ¿ya? Cada grupo quiere trabajar a su estilo y a su modo. La idea es que no seamos así, es todos juntos, ¿ya? Y la visión que vamos a brindar hacia afuera va a ser eso de una comunidad afiatada. Esa es mi opinión. Muy bien, Avi, súper bien. Somos todos pueblo de Dios, somos todos, debemos caminar en un solo espíritu, la verdad, los carismas están, y son muy bonitos, ¿cierto? Como decíamos recién, pero caminamos todos bajo una idea principal, que es el amor a Jesucristo, el amor a Dios, a la iglesia, y con la misión que nos han enviado, ¿ya? Es verdad que pueden haber momentos tensos, en las comunidades suele pasar, ¿ya? Yo me acuerdo una vez, no voy a dar nombre de capilla y de parroquia para que no poner en evidencia a nadie, pero una vez participaban fue una comunidad por acá, y si la dueña claro, la señora que tenía la llave de la capilla estaba enferma, no había misa, no había liturgia. Porque esa especie de servicio que es tan pequeño, que es tener las llaves de la capilla o de la sala donde yo me voy a reunir, no hay misa, no hay liturgia, no hay encuentro, ¿ya? Por eso es bueno que si tenemos un servicio, por sencillo que sea en la comunidad, con la misma sencillez lo debo realizar, ¿ya? Porque a veces las tensiones se producen por cosas muy pequeñas en una comunidad y pueden agrietar la misión que tiene cada comunidad. Que recordemos, como dice el Evangelio de Mateo, la misión que tenemos como comunidad, como iglesia, es ser luz, sal y fermento. Y eso mismo se lo dijo el Papa León a los más de 1 millón de jóvenes que fueron al jubileo en Roma. Todos son la sal del mundo, son la luz de la tierra. Se lo dijo clarito a los jóvenes, y los jóvenes, para ellos fue una fiesta, ¿ya? Bien, ¿qué nos puede acoplar ahora con lo que viene? Si no me equivoco, son como las penúltimas ya, que es la estructura del Evangelio de Juan. ¿Qué nos puede cooperar? ¿Yo puedo, Rita? Rita, tú ya has leído ya. Veamos si puede otro hermano participar, ¿te parece? Sí, no hay problema, ningún problema. Y si no hay un voluntario, le Yo decimos a la Rita. puedo, Ya, Rosita. dice estructura del Evangelio. Introducción, origen y comienzos. Infancia, Juan y Jesús. Preparación, Juan y Jesús. ¿Tengo que leer igual la numeración? No, solamente lo que están con letras, ¿ya? Perfecto. Misión inicial, ministerio en Galilea. Subida hacia Jerusalén. Culminación en Jerusalén. Actividad de Jesús en Jerusalén. La pasión de Jesús. El día de Pascua. Muy bien, gracias, Rosita. Lo que nos dio ahí, Rosita, es las cuatro grandes partes que tiene la estructura del Evangelio de Juan. El prólogo, que lean el prólogo, que es maravilloso. Tenemos la introducción, el origen y los comienzos. El 2, misión inicial, el ministerio en Galilea. La subida hacia Jerusalén. Y luego la culminación en Jerusalén, ¿ya? Ahí está lo que es la última parte, la número 4, como se leí, en la parte final, ¿no? La actividad de Jesús en Jerusalén, ¿ya? La pasión de Jesús, sabemos bien en qué consiste la pasión, y obviamente el día de Pascua, que sin duda es el relato de la resurrección de Jesús, ¿ya? Esa es la estructura que tiene el Evangelio de Juan, ¿ya? Es muy sencillo comprenderlo, ahí está indicadas las partes que tiene, que son 4, y luego cómo se subdivide también cada parte de ella, ¿ya? Es importante que también lo sepamos. Ustedes lo descubrieron la estructura en los sinópticos, y también Juan tiene su propia estructura. Y ahí es lo que estamos compartiendo el día de hoy, ¿ya? Es tan bonito el Evangelio de Juan, yo le daba otro regalo hoy día. Lean como regalo el prólogo de San Juan, que es maravilloso también. Es una obra de arte a los que nos gusta esto. Ya, es muy bonito. Y me parece que lo que viene ahora es la última, porque ya por el tiempo
nos va diciendo que... Bueno, yo se la adelanté. Dice, ¿en qué sección del Evangelio de San Juan se encuentra el discurso del pan de vida? Y yo recién se lo dije. ¿Alguien recuerda dónde está? Y con eso terminamos. Capítulo 6. Muy bien, Georgina. Te sacaste un 8. Bien, en el capítulo 6 de San Juan está el discurso del pan de vida. Y por eso en San Juan no está tan explícito lo de la Eucaristía como cita los sinópticos. Juan usa el pan de vida y se comprende absolutamente que es la Eucaristía que está ahí. Yo soy el pan vivo bajado del cielo y todo lo que tenemos ahí. Ahí tienen otro regalo más. Leer Juan capítulo 6, ¿ya? El prólogo, el Juan 6, el cantar de los cantares, les fui diciendo, los 4 cantos del siervo, ¿ya? Y descubrir esta mirada tan linda que hace San Juan de mostrarnos cómo también él con su propia teología, con su discurso, con sus herramientas, nos va mostrando bien cuál es la misión o el ministerio de Jesús, de reconocerlo a él como nuestro Salvador. Así que eso es muy, muy bonito. Ya, yo no sé si el profesor Jorge estará conectado, porque según mi calendario, mi horario, nos quedan 4 minutos. Yo no sé si iba a decir algo importante para comunicarnos. Recordemos que desde el lunes siguiente, nos quedan, yo creo que 2 o 3 semanas, vamos a hablar sobre lo que es los hechos de los apóstoles, ¿ya? Ahí vamos a irnos a esa parte que es importante. Y nos quedan, no sé si 2 o 3 semanas, estoy consciente de eso. Ahí hablaremos de los hechos de los